En Andalucía, como en la mayoría de las comunidades autónomas, los apartamentos turísticos tienen una regulación diferente a las viviendas con fines turísticos. En otras comunidades autónomas se llaman viviendas de uso turístico o viviendas turísticas. Yo suelo referirlas siempre como viviendas turísticas para que nos entendamos todos y utilizar un término general común a todas las comunidades autónomas. Pues bien, en Andalucía, como decía, tienen una regulación diferente y por lo tanto unas implicaciones diferentes. En este vídeo de hoy vamos a hablar de cuándo estos apartamentos turísticos tienen la obligación de tener recepción. En primer lugar, voy a poneros aquí en un pequeño banner cuál es la normativa que regula los apartamentos turísticos en Andalucía, que os la pongo por aquí para que la veáis, que es esta, el decreto 194-2010 de 20 de abril de establecimiento de apartamentos turísticos, que repito, no es la misma normativa que regula en Andalucía las viviendas con fines turísticos porque son cosas diferentes. Dicho esto, voy a explicar los dos grupos que hay de apartamentos turísticos, porque se establecen dos grupos diferentes, y en qué casos es obligatoria la recepción para cada uno de ellos. Bien, los apartamentos turísticos en Andalucía en esta normativa se diferencian en dos grupos, lo que sería el complejo por un lado y el conjunto por otro. ¿Qué es un complejo de apartamentos turísticos? Un complejo de apartamentos turísticos es la idea que quizás todos tengáis en la cabeza, ¿no? Es un edificio completo o varios edificios completos donde se establecen un montón, por no decir, todas las unidades de este edificio o varios edificios son apartamentos turísticos. Eso es lo que se llama un complejo o edificio. También puede ser que un edificio, un mismo edificio, tenga dos accesos diferentes, o sea que por dentro, por así decirlo, esté dividido en dos, aunque esto no sea exacto, y una parte se destina a apartamentos turísticos, es decir, que tenga una entrada independiente, unas escaleras independientes, un ascensor independiente. En este caso estamos ante un complejo o edificio de apartamentos turísticos. Las unidades mínimas que tiene que tener este edificio complejo son tres. O sea, para que sea considerado edificio o complejo de apartamentos turísticos, al menos tiene que tener tres. O sea, si es un edificio, pues que tenga tres unidades de alojamientos turísticos, apartamentos turísticos. Y luego está el complejo, el conjunto. ¿Qué es un conjunto de apartamentos turísticos? Esto se produce cuando los apartamentos turísticos no están en el mismo edificio, sino repartidos en varios. Aquí, de nuevo, el requisito mínimo es tres. Tiene que haber tres unidades al menos para que se considere conjunto de apartamentos turísticos. Repito, no tienen que estar en el mismo edificio, no tienen que tener entrada independiente, ni escalera independiente, ni nada. Un matiz que quiero hacer aquí es que estoy hablando de la normativa de la Junta de Andalucía. La normativa de la Junta de Andalucía, la que he referido antes, no establece obligatoriedad de entrada independiente para los conjuntos de apartamentos turísticos. Cosa diferente es que en vuestro municipio la normativa urbanística para los usos de hospedaje sí exija una entrada independiente. Pero eso son cosas diferentes porque eso es cada municipio. Yo hablo de la normativa de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, el conjunto no tiene que tener entrada independiente y puede ubicarse en varios edificios. ¿Qué características tienen que tener estos edificios? Pues que las unidades de alojamiento no pueden estar separadas entre ellas a más de 1000 metros. Esto quizá los que conozcáis las viviendas turísticas en Andalucía os suene. ¿Y por qué os suena esta? Porque en vivienda turística no se pueden tener más de dos unidades en un radio de 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque ya pasaría a ser apartamento turístico, como acabamos de ver en esta normativa. Por lo tanto, a partir de tres, un radio de 1 kilómetro, sin ser un mismo edificio, conjunto de apartamentos turísticos. Perfecto. Dicho esto, vamos a ver cuándo están obligados a tener una recepción. ¿Vale? Pues en principio, siempre, o sea, apartamentos turísticos tienen que tener excepción siempre, salvo en dos casos. En el caso del conjunto del complejo o edificio, complejo o edificio, el edificio entero, ¿vale? Este que he dicho que es un edificio entero o varios o una parte independiente de uno, que es lo que llamamos complejo o edificio. ¿Cuándo no tienen que tener recepción? Cuando tengan menos de 10 unidades. Es decir, si tengo 8 unidades, tengo un edificio entero, que son apartamentos turísticos, y solo hay 8 unidades alojativas, no estoy obligado a tener recepción. Hay un matiz más. Si
las estrellas del apartamento son una o dos. Realmente los apartamentos turísticos no tienen estrellas, tienen llaves. He utilizado estrellas porque también es con lo que más estamos acostumbrados a hablar, pero si tiene una o dos llaves y menos de 10 unidades alojativas, no es necesaria la recepción. Esto es importantísimo porque imaginaos que tenéis un proyecto, habéis visto un edificio y dicen, hostia, aquí me caben 11 unidades alojativas. ¿Te merece la pena tener 11 o quizás sea mejor tener 9 por el ahorro que te supone no tener recepción? Esto hay que hacer números, porque es muy importante. Quizás si ya nos vamos a 25 o 30 unidades, pues nada, pero cuando estamos en esa línea, hacer números de qué ingreso os proporcionan estas 2 unidades más o 3 y qué coste tiene la recepción. Evidentemente estoy hablando de una recepción meramente funcional, que solo entrega llaves y hace check-in. Si en vuestra recepción utilizáis cross-selling o upselling para mejorar vuestra cifra de negocios, pues entonces los números van a cambiar. Estoy hablando de una recepción estática, la que solo hace recibir a huéspedes, partes de entrada, dar llaves y poco más, no una dinámica. Bien, entonces ya le hemos dicho, menos de 10 no es necesaria recepción si tenemos solo una o dos llaves. ¿Y ahora qué ocurre con los conjuntos? Los que he dicho que no están en un mismo edificio, sino repartidos. Pues que este requisito de menos de 10 también opera igual una o dos llaves, pero con un matiz. Menos de 10 por edificio. Es decir, si yo en un radio de 1 kilómetro tengo 20 o 25 apartamentos turísticos, pero en cada edificio tengo menos de 10, tampoco necesito tener recepción si tengo tiene una categoría de una o dos llaves. De nuevo, aspecto interesante a considerar para establecer un poco la estructura financiera del proyecto. Si con 11 unidades en un mismo edificio necesito recepción y con 9 no, vamos a ver qué nos va a dar cada unidad alojativa. Los números del coste que tiene una recepción, como todos sabéis, son altos y van a depender no solo de la unidad del espacio físico que ocupa, sino de los costes laborales. Costes laborales son los sueldos y salarios de los trabajadores, que esto, bueno, por no utilizar una terminología contable y hablar en el día a día, lo que le pagas al trabajador, más las retenciones que le hagas, más la seguridad social del trabajador, más la seguridad social de la empresa, más el coste que tiene para tu proyecto, los días de vacaciones que tiene que cubrir, más el pasivo laboral, es decir, la indemnización que se va acumulando del trabajador. Son números que hay que hacer muy bien para ver qué proyecto nos va a interesar más. Repito para que nos quede claro, edificio o complejo, cuando está todo en un mismo sitio, en un mismo edificio, menos de 10. Conjuntos, menos de 10 por edificio. Es decir, si hay en 3 edificios que los tengo en un radio de 1 kilómetro, apartamentos turísticos y en cada uno tengo 8, en ese caso esta recepción no sería obligatoria. Siempre y cuando hemos dicho una o dos llaves. Si ya tenemos 3 4 llaves, sí es obligatoria siempre. Y un último matiz que no quiero dejarlo de lado es que cuando no es obligatoria la recepción, sí es obligatoria tener a una persona u oficina abierta al público en las inmediaciones. Vosotros diréis, entonces, si tengo que tener una oficina abierta al público, esto de no tener recepción no sirve de nada. No, no. Persona localizada u oficina abierta al público. Puede ser una persona que esté ahí, que viva cerca de este complejo y que sea la persona de encargarse de las incidencias. Esto porque está posible, pues si pasa algo que pueda acudir rápido. Es el único requisito, pero bueno, no es lo mismo tener a alguien localizado cerca para resolver incidencias que tener una recepción funcionando para el apartamento turístico. Así que bueno, espero que esto os haya sido útil para aquellos que tengáis proyectos de apartamento turístico. He querido hacer este vídeo porque sé que muchos gestores profesionales de vivienda turística que nos siguen en el canal ya empiezan a ver color a proyectos de edificios completos, les salen nuevas oportunidades, van creciendo y diversificando. Muchos, yo lo sé, están dando el salto también a la gestión hotelera, a la gestión de casas rurales. Esto es lógico porque el sector de la vivienda turística curte y da una visión de negocio de la zona en la que estés que puede aprovecharse para otro tipo de alojamiento. Bueno, pues para ellos, mirad bien estos costes, cómo podéis suplirlo y si os merece la pena ir a proyectos más grandes o más pequeños. Espero que os haya sido útil y nos vemos en un próximo vídeo.